Vamos a hablar de 5 medidas, 5 recetas que podrían ayudar a que Perú saliera del pozo. ¿Queréis saber de qué estamos hablando? Pues atentos. 5 recetas para el éxito. Perú necesita sobre todo una cosa: crecer, crecer y crecer. Y es que para poder convertirse en un país desarrollado, Perú tiene que crecer por encima del 5% durante al menos los próximos 20 años. Y la pregunta entonces es: ¿cómo se puede volver a poner en marcha el motor de la economía peruana? Pues bien, por aquí van 5 grandes cambios que podrían ayudar a cumplir esa meta. Hay que saber votar. El blog atípico. En primer lugar, Perú es una superpotencia minera. Hablamos ni más ni menos que del segundo productor mundial de cobre y de plata, y también un importantísimo productor de oro, zinc, plomo, estaño, molibdeno y otros muchos recursos naturales. Este es con mucho el sector económico más importante del país. Hablamos de más de 60.000 millones de dólares invertidos durante los últimos 20 años. Y no solo eso, como las minas peruanas se encuentran sobre todo en territorios andinos situados a miles de metros de altura, para poder exportar su producción han tenido que desarrollar importantes redes logísticas a lo largo y ancho de todo el país, infraestructuras que luego están disponibles para muchas otras actividades. También han conllevado la construcción de presas, plantas de tratamiento de aguas y centrales eléctricas que luego pues dan servicio a cientos de miles de personas. Para que os hagáis una idea, en total se estima que directa e indirectamente las minas han contribuido a generar casi 1,5 millones de empleos en el país, y por supuesto también pagan un montón de impuestos. Directamente hablamos de más de 4.000 millones de dólares cada año, casi el 10% de todos los ingresos públicos. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que Perú tiene otros 60.000 millones de dólares de nuevos proyectos sobre la mesa. El 70 de ellos, por cierto, están relacionados con el cobre, uno de los minerales más demandados y con mejores perspectivas de futuro gracias precisamente a la transición energética. Es uno de los minerales llamados a beneficiarse del nuevo superciclo de las materias primas. Y ¿sabéis qué? Aquí Perú es toda una superpotencia, un país imprescindible para la economía del futuro. Pues bien, todos estos proyectos de 60.000 millones de dólares podrían traducirse en un montón de recursos públicos extra. Según los cálculos que se han realizado, estamos hablando de 2.000 o 3.000 millones de dólares en un plazo relativamente corto de tiempo. 2.000 o 3.000 millones de dólares cada año. Y eso sin contar toda la actividad económica indirecta que podrían generar estas minas. Además, estos proyectos están situados mayoritariamente en las regiones altoandinas, que son las más pobres del país. Es decir, que llevarían la inversión justo donde más se necesita. Sin embargo, hay un problema. Estos proyectos están paralizados. Aunque parezca mentira, los diferentes gobiernos tienen todos estos miles de millones de dólares a la espera de la correspondiente autorización para poder ponerse manos a la obra. Así que dar vía libre a estos y otros proyectos, tomando eso sí todas las garantías ambientales que sean necesarias, crearía una enorme lluvia de nueva inversión, empleos y empresas, y en poco tiempo también muchos nuevos recursos que se podrían utilizar para llevar a cabo el resto de estrategias que aquí os contamos. Por ejemplo, para impulsar el campo. Y es que, veréis, Perú tiene 84 de los 114 microclimas que podemos encontrar en todo el mundo. Tiene suelos diferentes y todo tipo de ecosistemas. Esto hace que pueda cultivar una enorme cantidad de productos. Y de hecho, desde los años 90 y sobre todo desde principios de siglo, este sector ha vivido un enorme boom exportador. Sin embargo, todavía se puede hacer mucho más, porque hablamos de una actividad que da de comer a más de una cuarta parte de toda la población. ¿Y qué queréis que os diga? Casos como el de Nueva Zelanda nos demuestran que esta puede convertirse en una enorme fuente de riqueza si las cosas se hacen bien. Por ejemplo, hacen falta más máquinas, más formación y más organización. Pues bien, esto es algo que el propio gobierno podría impulsar, con los ingresos extra que generarían las minas. Y no hablamos de subvenciones. Hablamos de cosas como construir infraestructuras que faciliten la vida de los productores, facilitar la compra de maquinaria, atraer inversores, mejorar la formación de los campesinos o desarrollar cooperativas avanzadas. No sé, son muchas las posibilidades que podrían hacer de este sector una máquina de hacer dinero. Y hablando de infraestructuras, hay gobiernos que derrochan miles de millones en infraestructuras que no hacen falta. Pues bien, desde luego ese no parece el caso del Perú, un país que ha crecido mucho más que sus infraestructuras, que se han convertido hoy por hoy en un enorme cuello de botella. De hecho, en el ranking mundial de competitividad 2022, si hablamos de infraestructuras, Perú está en el puesto 59 de los 63 países analizados. Y si nos vamos al Doing Business del Banco Mundial, pues la cosa se pone aún peor. Lo miremos por donde lo miremos, las infraestructuras en este país están completamente infradotadas. Que el expresidente
presidente Castillo no consiguiera llegar a la embajada de México tras perpetrar su intento de autogolpe por culpa del tráfico de Lima es, ¿qué queréis que os diga?, una buena prueba de ello. Así que Perú necesita invertir mucho dinero para poder ser competitivo. Y no hablamos de autopistas de 6 carriles por sentido en regiones vacías como ocurre en muchos sitios del sur de Europa. No, hablamos de obras completamente imprescindibles. Y esto es algo que se puede lograr por dos vías sin tener ni siquiera que comprometer las finanzas públicas. Una, gastar más en obras y menos en salarios. Para que os hagáis una idea, según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 10% de todo el gasto público del Perú no sirve para nada, es completamente prescindible. Y dos, recurrir a las empresas privadas, es decir, entregar concesiones. Perú Tiene serios problemas con la educación. Pues bien, eso hay que arreglarlo. Por un lado, este país gasta muy poco, apenas el 3,8% del PIB, frente a, por ejemplo, el 5,4% de Chile, el 4,5% de Colombia o el 6,3% de Brasil. Y a ver, por supuesto, gastar más no asegura el éxito, pero dado su nivel de desarrollo, lo cierto es que Perú gasta relativamente muy poco. Hacen falta más colegios y más profesores para remediar todos los problemas que hemos visto. Contraloría, más del 50% de colegios públicos tiene deficiente infraestructura y carece de servicios públicos. Y ojo que hoy en día se pueden hacer muchas cosas con poco dinero. Por ejemplo, se puede explotar la educación online. Con un centro relativamente básico, una conexión a internet, unos cuantos ordenadores y un profesor de apoyo, decenas de estudiantes podrían formarse en todo tipo de especialidades con un nivel razonablemente alto. Ciencias, matemáticas, economía, lo que sea. Es algo que no se podía hacer hace unos pocos años. Y desde luego también se tendría que hacer mucho esfuerzo en mejorar la capacitación de los propios profesores. No es de recibo tener maestros que apenas sepan leer o escribir. Incluso para combatir el fracaso escolar se podría ampliar el programa Juntos, un programa que entrega dinero a las familias más pobres para que sus hijos asistan a clase. Lo veis, no se trata de tirar el dinero, sino sobre todo de gastar mejor. Y por último, muy pero que muy importante, hay que impulsar el emprendimiento. Hay que conseguir que muchos más peruanos se lancen a crear más empresas y negocios de todo tipo. Eso se puede hacer de muchas formas, pero sobre todo hay una imprescindible. Hay que mejorar el acceso a la financiación. No necesitamos una nueva constitución para llegar a ser potencia mundial. Gracias por ti. Perú. Hay que saber votar. El blog atípico. Problemas. El primero de ellos, sin ir más lejos, es la propia construcción del Estado, la selección de líderes y, por supuesto, la burocracia. Y es que Perú es un país muy diverso. Su población está formada por diversos grupos étnicos y además es uno de los países con más variedad geográfica y clima de todo el mundo. Digamos que, por ejemplo, las regiones costeras tienen muy poco en común con las zonas andinas y estas con las zonas amazónicas. Es un país con muchísimos contrastes, así que difícilmente la situación en Lima, la capital, es comparable con la de Puno. Hace tiempo este problema se intentó solucionar. Hace unos 20 años se puso en marcha la descentralización del Estado. ¿Y cuál fue su resultado? Pues el resultado fue un absoluto fracaso. Por un lado, Lima sigue teniendo demasiada influencia, pero es que por el otro lado, los gobiernos regionales pues no lo han podido hacer peor. Para que os hagáis una idea, entre 2010 y 2021, solo 7 de las 25 regiones en las que se divide el país tuvieron un nivel de ejecución presupuestaria de la inversión pública de más del 75%. ¿Y qué quiere decir esto? Os preguntaréis. Pues quiere decir que la mayor parte de las regiones ni siquiera son capaces de gastar el dinero que tienen disponible para cosas como construir carreteras o escuelas. Y esto es un problema enorme en un país donde, podéis creerme, se necesitan con urgencia. Por si esto fuera poco, para colmo, muchos proyectos, incluso cuando se ponen en marcha, nunca se terminan. En concreto, se contabilizan cerca de 2.000 obras valoradas en más de 5.000 millones de dólares que están completamente paralizadas por los propios gobiernos regionales o los gobiernos locales. Esto, claro, es un enorme desperdicio de recursos para un país que sigue siendo pobre. Y lo peor es que, como Lima, la capital, sigue teniendo muchísima influencia, al final nadie sabe exactamente quién es el culpable de todo esto. Y por supuesto, este último es un problema que además está relacionado con otro, la corrupción. Y es que puede parecer un topicazo, pero no. Perú es un país terriblemente corrupto. Y ojo, porque no lo decimos nosotros, lo dicen los propios peruanos. Ni más ni menos que el 88% consideran que más de la mitad de los políticos de su país son corruptos. Y esto es algo que explica por qué prácticamente todos los expresidentes de la democracia han terminado teniendo problemas con la justicia, precisamente por llenarse los bolsillos de forma indebida. Y ojo, porque la lista de presidentes corruptos es larga. La corrupción está tan extendida que en los últimos informes de Transparencia Internacional
internacional, el 59% de los peruanos afirman haberla sufrido en sus propias carnes. La cuestión es que este problema no se trata solo de los políticos. La corrupción afecta también ampliamente a los funcionarios públicos. Por ejemplo, ¿necesitas renovar el pasaporte? Pues muy bien, tienes dos opciones. La primera es hacerte viejo esperando a que te lo tramiten, o la segunda opción es pagarle $50 al funcionario de turno y tenerlo listo. ¿No me creéis? Fijaos en esto. Migraciones. Trabajadores estarían vinculados en mafias de pasaportes express. La pregunta que ahora muchos os estaréis haciendo es, bueno, pero ¿cuál es el problema de todo esto? Pues el problema es que una corrupción tan generalizada supone, por un lado, costes extra, algo así como un problema de colesterol económico. Por otro lado, rompe la seguridad jurídica y la confianza en el Estado de Derecho. ¿Queréis un ejemplo concreto? Pues fijaos, el 77% de los peruanos no se fía del Poder Judicial y, como no se fía, cuando pasa algo es muy común que no se denuncie, lo que a su vez hace que los problemas crezcan y crezcan todavía más. Y así, bueno, pues poco a poco las cosas se van poniendo peor, lo que explica noticias como la siguiente. Inseguridad ciudadana. 9 de cada 10 peruanos piensa que será víctima de la delincuencia. En otras palabras, si montas un negocio, seguramente vayas a terminar pagando sobornos. Es posible que sufras actos de violencia como robos y encima vas a estar desprotegido. ¿Qué queréis que os diga? No parece el mejor escenario para invertir y emprender nuevos proyectos, ¿no os parece? Sea como sea, queridos amigos y amigas, la disfunción y la corrupción del Estado no son ni mucho menos los únicos problemas que podemos encontrar en el Perú. No necesitamos una nueva constitución para llegar a ser potencia mundial. Gracias, Porky. Codeperú. Hay que saber votar. El blog atípico.